digamos, y lo más cerca que yo creo que se puede ofrecer es un camino simple, sencillo, simplificarlo, reducirlo, llevarlo a la mínima expresión y que la persona puedan tener experiencias sin el riesgo de creer que tiene que ser sacrificado, conflictivo, difícil, costoso, a largo plazo. Es decir, esos son los problemas que hay que resolver. Entonces, si uno puede acceder a algo directo, práctico así, pero yo creo que la falta de experiencia de las personas, la falta de experiencia hace que no puedan acceder a esa vía directa, a esa vía rápida, a ese permiso de ser lo que se es, ese permiso de experimentar lo que ya existe, lo que ya somos. Digo esto porque recuerdo cuando yo conocí un maestro en Barcelona, que fue un poco el que a mí me dio el empujón, digamos así, para entrar en una comprensión que antes no había tenido. Y él tenía algunas cosas para mí que fueron muy especiales, ¿no? Él decía, tú existes, ¿sí? Tú existes. Y uno decía, obvio, existo. Bien, limpia todo lo que hay alrededor de esa sensación. Decía, limpia todo, saca todo. Cualquier cosa que aparezca en esa sensación, no la toques, no digas nada, no la traigas. Pero mantén la sensación de que saber que existes. O vives, pero la palabra vives quizás tenga más connotación fisiológica, orgánica, corporal, ¿no? Pero existe esa sensación de existir y él decía, siéntela, percíbela. Y una vez que la percibes y una vez que la sientes, no dejes que sea contaminada por nada. Hasta que una vez que esa experiencia esté tan estabilizada en ti mismo que no hay riesgo de que te vayas con lo que aparece. No hay riesgo. O sea, van a aparecer mil cosas, conceptos, opiniones, sensaciones, miedo, inseguridad, van a aparecer con seguridad. Pero la sensación empieza a ser algo inalterable, algo que no se modifica, algo que pasa a ser una comprobación, ¿no?, de lo que siempre se dice que le ponemos nombre de conciencia, le ponemos nombre de todo, de esencia, pero es mucho más sencillo que eso. La palabra conciencia, la palabra Dios, la palabra divinidad son conceptos y los conceptos tienen atrás un conocimiento al cual tú lo comprendes o no, lo aceptas o no. Pero la sensación de existir es única, nadie la puede percibir más que uno mismo. Entonces, cuando uno se conecta con esa sensación, al principio dice, es tan fácil, es tan obvio, que dice, a ver, ¿qué hemos descubierto con esto? Pareciera que nada, ¿no? Y en realidad tienen razón, cuando no hemos descubierto nada, cuando yo percibo la sensación de existir. Bien, lo que pasa que a partir de percibir la sensación de existir, dice, el trabajo, la rutina, la práctica, el sadhana, como ellos dicen, que hay que realizar es, no dejes que la toque nada, mantén la sensación inalterable, mantén la sensación pura, no dejas que se contamine. ¿Hasta cuándo? Al principio no es para pasar la vida solo con la sensación de ser, pero necesitamos estabilizarla, necesitamos hacer que esa tendencia que la mente tiene a dejarse arrastrar, a dejarse llevar por aquel estímulo que aparezca, sea una idea, un pensamiento, una sensación, cualquier manifestación mental, que son las que aparecen y modifican la sensación que percibo yo de mí mismo. Entonces, cuando una persona tiene esa práctica, llega un momento que te dice, a ver, en ningún momento esta sensación se fue, porque en el momento que la atención la llevo, allí está otra vez. Y está las veces que sea que yo vuelvo. Por lo tanto, si cada vez que yo vuelvo está, nunca se ha ido, soy yo el que me he ido. Y ese yo que descubro que se ha ido, es la mente atrapada en
en estos estímulos que aparecen, ¿no? ¿Van a aparecer los estímulos? Claro, porque van a haber pensamientos que se van a manifestar, van a haber sensaciones corporales que se van a manifestar. Entonces, cuando la práctica, cuando la rutina, cuando la actividad se centre solamente en mantener la percepción de existir, llega un momento que esa sensación estable no desaparece. Empiezan a aparecer los estímulos mentales y las sensaciones corporales superpuestas a esa, y se podría hasta decir en un segundo plano. La sensación de ser está siempre en un primer plano. Nosotros ahora lo tenemos cuarto, quinto y último, ¿no? O sea, lo que aparece es el pensamiento que tengo, lo que aparece es la sensación que tengo, lo que aparece como evidente es la emoción que tengo, lo que aparece como evidente es todo lo que la mente me está trayendo o generando. Eso está ahí. Pero el testigo, el que percibe eso, es este yo, que nosotros cuando hacemos estas prácticas decimos, bueno, sí, yo soy el testigo de todo esto. Pero ¿cómo es ese testigo? Si todo el mundo dice, bueno, la conciencia no es nada, siéndolo todo. No hay una forma ni un nombre que se le puede atribuir a eso. Entonces, hay algo que sí es comprobable, hay algo que sí está dentro de esta posibilidad que el ser humano tiene de percibirla, y es la sensación de existir. La sensación de existir. La sensación de ser también como término sirve. Lo que pasa es que para muchas personas el ser todavía es un término complejo. El ser es un término que no se lo pilla mucho, sobre todo experiencialmente, no intelectualmente, porque del ser, toda la ontología se dedica al ser. Todo lo ontológico está dedicado a la explicación y aclaración del ser. Pero no hay una experiencia concreta. Entonces, cuando tú haces una pregunta, ¿existes? Y dices, sí, porque es obvio, existo. Bien, tú lo has dicho porque has percibido esa sensación. No puedes decir, no existo, no puedes decirlo porque la sensación es obvia, no, pero no tiene nombre, no tiene forma, no tiene forma de tomarla. Incluso decir sí existo, es posterior a la experiencia, es posterior a la experiencia. Tú estás nombrando la experiencia que ha sucedido. La experiencia sucede siempre, siempre, pero tú para poder captarla necesitas el término conceptual que la mente produce. Entonces te vas al siguiente momento, lo nombras y dices sí existo. ¿Te has salido de la sensación de existir? No. Pero ahora la sensación de existir quedó en el segundo plano y el concepto sí existo está dominando la experiencia. ¿Sí? Entonces, lo que él decía es, mantente la sensación de existir, percíbela. Y ahora cuando aparezca sí existo, no, eso lo altera, eso lo afecta, eso es algo que se le agregó a la experiencia. Qué bien, se le agregó a la experiencia. ¿Cuánto tiempo llevo? Se le agregó a la experiencia, a la sensación, ¿no? Entonces llega un momento que puedes permanecer en esa sensación de existir, de ser, de percibirla, y como ya no atiendes lo que aparece ya no tiene esa tendencia tan compulsiva de manifestarse, ¿no? Es como si yo cada vez hablo menos, cada vez la tendencia a hablar va a ser menor, por el mismo mecanismo del hábito, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es, en este caso, una práctica muy concreta y sencillísima. Existes. Y si no, autorreferenciarlo. El método de Ramana Maharshi, ¿quién soy yo? ¿No? La autoindagación. Es exactamente esto, de otras palabras. ¿Quién soy yo? Esa sensación de existir. Esa sensación de existir es lo que soy. Y ahora, con estas palabras, me acercan a la experiencia para poder pillarla. Cuando digo, ¿quién soy? Ya la palabra quién me referencian a algo con nombre y forma. Es decir, no puedo saber quién soy si no tengo un nombre y una forma para definirlo. Con esta frase creo que hay un acercamiento muy efectivo, muy beneficioso.
Decir, existo. Es decir, todo el mundo se sorprende cuando sorprende. Al principio dice, vaya obviedad, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a existir? No, no, no estoy preguntándote cómo o de qué forma o de qué modo. Estoy preguntando si existes. La respuesta es sí. Bien, ahora, ese sí, ¿de dónde salió? ¿Por qué dices sí? ¿Y por qué no dices no? Tengo que referenciarlo a una experiencia que no tiene nombre ni forma. La experiencia no tiene nombre ni forma. Yo posteriormente, lo único que puedo decir, sí existe eso sin nombre ni forma, que es como una sensación de existir que percibo. Pero ya el nombre existir y sensación de existir es un agregado. Por eso él decía, empezaba con lo mental, una pregunta. ¿Existes? La respuesta es obvia, sí, bien. Ahora saca todo lo que se agrega a esa sensación, incluso el sí existo, pero permanece con la sensación. Es decir, busca la causa, el motivo, el origen de esa respuesta. Sí existo. Busca la causa, busca el origen, busca qué te ha hecho decir que sí existes. Entonces, cuando dices, bien, me tengo que rehacer la pregunta, ¿existo? Y empieza el silencio. La única posibilidad de acceder a la experiencia sin contaminación es silencio, porque el silencio, al no tener palabras, conceptos, juicios, opiniones, claro, queda la sensación pura. Y cuando la sensación pura permanece, ya está. Es el testigo que no hace falta decir que es testigo. Es el sí que no hace falta decir sí. Es el existo que no hace falta decir existo. Entonces, cuando la sensación es percibida, pero con contundencia, de un modo ya donde no hace falta, no hay duda de la sensación que percibe, y además se estabiliza en el sentido de que permanece. Allí está, allí está, allí está, allí está. Uno descubre que cuando empiezan a aparecer los estímulos mentales y corporales de pensamientos y de sensaciones, no alteran, no afectan ni quitan esta experiencia. Aparecen en un segundo plano, pero la sensación de ser permanece inalterable en un primer plano. Eso es teoría, dicho de este modo, ¿no? Es teoría. Pero la experiencia, cuando dice en qué momento la atención está dirigida a uno mismo. Yo generalmente hago referencia, por ejemplo, Nisargadatta, él decía, si tú te preguntas de si existes, la respuesta obviamente va a ser que sí. La respuesta va a ser que sí. Pero puedes permanecer en esa sensación sin necesidad de darte respuestas. Y él decía, esa es la sadhana, esa es la práctica. Busca la sensación y permanece ahí. Va a ser la sensación atacada en un sentido, ¿no? Es decir, invadida por pensamiento, por sensaciones, por emociones. Va a ser, porque eso es inevitable. Lo que uno descubre es que mientras yo no tenía esa percepción clara de existir, de ser, cualquier pensamiento o sensación que apareciera me lleva, me aleja, me arrastra. Y por lo tanto la sensación la tenía, pero la he dejado de percibir. No es que desapareció, la he dejado de percibir. Es como si yo miro la pantalla, obviamente que te veo, pero si yo miro a la izquierda y veo el televisor, no es que tú hayas desaparecido, simplemente tu mirada se alejó, ¿no? Esto es lo mismo. O sea, la pantalla y tu imagen está aquí. Mi mirada se fue, pero tú no has desaparecido. Mi atención se dirigió a otro objeto. En la mente pasa lo mismo. La sensación de ser permanece, es, soy la sensación de ser. Entonces, lo que pasa es que la atención está siempre atrapada, siempre está desviada. Por eso que esto es muy típico en la enseñanza, los maestros, profesores, cuando cualquier alumno dice, deja de distraerte, ven aquí, vuelve. ¿Por qué?
porque te estás yendo, hay algo que te atrapa, ¿no? Y, o sea, una conversación, un estímulo, una imagen, un ruido, lo que sea, te aleja. Y, no, tú tienes que concentrarte aquí, porque aquí está el objetivo del trabajo. El objetivo de la meditación es centrarse en la sensación de existir, centrarse en la sensación de existir. Y cuando uno descubre que no es necesario nombrarla, es porque ya ha accedido esa experiencia a un primer plano. Yo no tengo necesidad de forzar la atención en la sensación, sino que permanece por sí misma. Permanece por sí misma. Nosotros tenemos que ir como experiencia del trabajo en la meditación, de lo que es el ego, yo, ¿no? A la percepción de sí mismo, que se dice, ¿no? A la autoconciencia, al testigo. Pues eso es la sensación de existir, la sensación de ser. Y luego, cuando esa sensación de ser y de existir ya no necesita de mí forzar la atención para percibirla, ya no necesita del esfuerzo, ya no necesita atenderse a sí misma, es cuando se dice se ha pasado a lo absoluto, es el paso siguiente, ¿no? Pero eso ya no depende de uno, ya no soy yo el que lo puede hacer. El yo está desde el ego o yo hasta la percepción de sí mismo o percepción de la sensación de ser estabilizada. Cuando la sensación de ser se ha estabilizado, sucede la experiencia que ya no depende de mí. Y la experiencia que ya no depende de mí es la percepción de la conciencia manifestada. Hay una ausencia del yo, hay una presencia de todo lo que es tal como es, que siempre estuvo, porque todo lo que es tal como es nunca desapareció, nunca desapareció. Solo que el yo lo nombraba, lo contaminaba, lo conceptualizaba, lo percibía todo. Ante la ausencia del yo, lo que es se muestra tal como es. Y ese punto es el que se llama el instante en el que una persona o despierta o produce su trascendencia o produce su cambio, ¿no? O donde la meditación accede a su objetivo. Del ego a la percepción de sí mismo o sensación de ser o sensación de existir. Percibirse como testigo de todo lo que sucede. O sea, fíjate que estoy comentando, ¿no?, distintas formas de distintas vertientes que existen de cómo llegar a esa experiencia. El tema del testigo también es muy efectivo. Tú dices, yo veo algo, yo atestiguo algo. Sí, pero yo soy el testigo. Bien, esa atención que te llevaba a lo que atestiguaba, en este caso el objeto, ahora llévala al testigo, ¿no? No te fijes en lo que atestiguas. Lleva la atención al testigo. Bien, el testigo es la sensación de ser. El testigo es la sensación de que existo. El testigo es la sensación de sí mismo o la percepción de sí mismo. Son todos nombres que definen o indican lo mismo. Aquello que soy. Antes de ser algo. Antes de ser algo. Porque el yo es el que siempre nos tiene atrapado en que soy algo, ¿no? Soy Eduardo, soy cuerpo, soy idea, soy mente, soy esto, soy aquello. Bien, por eso el quién soy es la búsqueda de la sensación de ser pura, ¿no? La sensación de existir sin decir nada. La sensación de existir antes de que diga que es una sensación de existir, ¿no? Es una práctica que al principio hay personas que se tiran un buen tiempo, hasta que la sensación no es tocada, no es alterada, no es afectada. La práctica del silencio es eso. Porque lo que pasa es que cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer silencio, vamos a quietarnos, no vamos a pensar, entonces no tienes una búsqueda clara de esa experiencia. Porque tú dices, a ver, si cierro los ojos y me quedo quieto, pues si pienso en mil cosas. ¿Cómo hago para esta mente? Yo puedo parar la mente si yo soy la mente. Yo soy la mente.
Entonces yo no puedo pararme a mí mismo. Es imposible, es una contradicción. Entonces tiene que haber algo que pueda parar eso que quiere parar. Y eso que puede parar no es justamente la mente, es la percepción de aquello que es testigo de la aparición de la mente, la percepción de aquello que es la sensación de sí mismo, la sensación de que existo, la sensación. Esa sensación uno descubre que no tiene nombre ni tiene forma, nada. Por eso que caemos o llegamos siempre a lo mismo, el silencio, el silencio. Silencio, ausencia de todo pensamiento, de todo pensamiento. ¿Y qué es lo que queda cuando hay ausencia de todo pensamiento? Esa sensación que después con el pensamiento le pongo nombre, aunque no tenga forma, pero le pongo nombre. Sí existo. Sí existo. Entonces, una forma, una práctica de meditación, digamos así, es tener la sensación de que existo de forma casi permanente. De forma casi permanente. ¿Por qué digo casi permanente? Porque es permanente, pero yo necesito estar llevando mi atención a esa sensación. Y por eso que, como van a haber distracciones, va a ser casi permanente, porque cuando aparezca una distracción ya no es permanente, ¿no? Pero no importa, lo que necesitamos es que empiece a dominar, que empiece a predominar, que empiece a estar en un primer plano esa sensación. Todavía con, llamémosle esfuerzo, porque estoy llevando la atención a eso, ¿no? Estoy percibiendo que existo y me quedo ahí, y me quedo. Es como que todavía soy el que lo provoca, todavía soy el que lo provoca. Llega un momento que no necesito provocarlo, no necesito provocarlo. Si yo no necesito provocarlo, quiere decir, ese yo que necesitaba provocarlo, ya no es necesario. Más, se ha disuelto, ha desaparecido, y solo ha quedado esto, a lo que yo venía, a lo que yo, ¿no?, buscaba. Y por lo tanto, no hay una sensación de esfuerzo. Dicho de otro modo, es cuando uno hace una práctica, al principio, silenciar es un esfuerzo, es un costo, es algo difícil, hace falta constancia, pero a medida que vamos con esa práctica, desarrollando la habilidad, cada vez es más sencillo ir al silencio, a la quietud, cada vez más fácil. Hago así, ¡top!, y ya estoy allí. Y llega un momento que se invierte, porque entonces yo estoy en una sensación de ser sin atractivos para salir de eso, sin atractivos para salir de eso. Y por eso permanezco. Necesito un atractivo para salir. Necesito un atractivo. Como antes necesitaba el atractivo de querer saber o percibir cómo era la sensación, sin nombrarla. Ese era el atractivo. Ahora estoy en la sensación de ser, percibo de forma permanente la sensación que existo, la percepción de sí mismo, y necesito un atractivo para activar la mente. Necesito un atractivo. Ese atractivo va a existir siempre. Lo que pasa es que si yo lo limito al presente, entonces va a aparecer un pensamiento de una necesidad que tenga que hacer, una sensación corporal, algún estímulo externo que necesite resolver, y va a ser el atractivo para que la sensación de ser empiece a activarse en ese modo de pensar, de sentir o de actuar. Y volverá con mucha facilidad. Se termina el pensamiento, se termina la acción, se termina la sensación, y es casi como, no digo automático, pero es casi como inmediata la vuelta a la percepción de sí mismo. De la misma forma que si yo ahora estoy con la atención dirigida a la sensación de existir y me distraigo, es automático, ¿no?, que vuelvo a la mente y a la sensación. Es casi como un imán, ¡prum!, me lleva ahí. ¿Por qué? Porque esto es lo que predomina, eso es lo que predomina, eso es lo que estoy muy habituado a hacer. Y esto es lo que es un interés todavía poco, limitado, sin hábitos, sin tanta intensidad. Cuando se invierte es todo lo contrario. Cada vez estoy en forma
más intensa en la sensación de ser, de percibirme a mí mismo, y necesito algún estímulo para ir a pensar, necesito una sensación para ir a actuar, necesito algo para ir a hacerlo. Aparecen, sí que aparecen, porque en el presente la vida está sucediendo. Y yo abro los ojos y voy a tener estímulos de los que veo. Pero todo lo que estoy viendo, si las sensaciones de ser, no es un atractivo lo que veo. Mientras que ahora, por ejemplo, en la sensación, cuando yo estoy viendo, automáticamente, ¿cómo me distraigo? Nombrando, describiendo, percibiendo nombres y formas. Cuando no hay nombre ni forma en lo que percibo, es porque la percepción no está en lo objetivo, sino está en lo subjetivo, en mí mismo, sin nombre. No es que te apetezca la quietud porque no haces nada, no. Te apetece, o mejor dicho, no apetece, sino que está la percepción de la sensación de ser tan instalada que no hay un atractivo mental, sensorial, ¿sí? Para actuar. No hay un atractivo. No hay un atractivo. Es como si a una persona ahora le dijera, a ver, vamos a decir una persona que no conoce todos estos temas, quédate en silencio media hora. Te dice, a ver, no, porque al instante tiene un atractivo que es su pensamiento. Al instante tiene una sensación corporal que lo lleva a pensar y percibirla. Es increíble la atracción que produce esto a lo que estamos muy habituados, ¿no? Lo externo, lo objetivo. Pero cuando uno entra en lo subjetivo, en lo interior, en solo la sensación de existir, luego, al permanecer allí, necesitamos ese estímulo, porque la tendencia a permanecer es exactamente la misma que tengo ahora de ver y decir lo que veo, de sentir y decir lo que siento, a lo que pienso y a lo que siento, nombrarlo, describirlo, contar historias, y nos vamos allí. En la otra nos quedamos aquí. Y te quedas con la misma tendencia natural, espontánea, que le sucede a la persona que ve algo y ya habla y dice algo. ¿Es un esfuerzo ver algo, hablar y describir y opinar? No, para nosotros casi no es esfuerzo, es como natural, ¿no? Es simple, sencillo, fácil. De la misma forma, cuando uno tiene la permanencia en la percepción de la sensación de sí mismo, en esa sensación de que existo, es fácil permanecer, es sencillo, no es esfuerzo. Estás donde estás. Es como que si estás tumbado en la cama y dices, hace falta, lo sé, incorporarme. No, estoy súper cómodo, estoy en la gloria aquí. Es decir, ¿me hace falta lo otro? No. Ahora, una persona que tiene un estrés, una ansiedad, una tensión, una preocupación, no sé, un temor, un superdeseo, ¿tú crees que se queda así como, no, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto? Se superactiva, se superactiva. Y tú dices, pero está bien, sí, porque para él los beneficios, los resultados de todas esas acciones es de lo que él va a disfrutar. La mente puesta en el futuro, en los resultados, mientras que aquí no hay, primero, una mente como yo queriendo hacer cosas. Segundo, no hay expectativa de futuro. No me interesa lo siguiente. Esto que está sucediendo es todo lo que hay, es todo lo que es. Pero claro, para la mente esto es casi imposible comprenderlo para permanecer ahí. Es casi imposible. Por eso que la práctica, veníamos un poco de esto que comentaba, ¿no? O sea, si uno permanece, o por lo menos se orienta, dirige la atención a la sensación de que existo, va a encontrar primero una obviedad a la pregunta. Sí, existo, bien. A esa ya no hay duda de la respuesta. Entonces, si no hay duda de la respuesta, busquemos el origen de la respuesta, que es verdadera, tal como es la sensación que yo tengo de la respuesta, ¿no? Entonces, la sensación, ¿cómo la percibo? La sensación que después le dio nombre a la respuesta, sí existo. Vuelvo otra vez allí. Y pareciera que si vuelvo y no le he puesto nombre, no es algo que percibo. Estamos acostumbrados a percibir lo que la mente interpretó, nombró, describió. Pero si nos quedamos en la sensación, que incluso la palabra sensación pareciera que tiene que ver con algo, con una corporalidad, con algo que tiene nombre y forma, hasta que llega un momento
que es lo alucinante, lo increíble, lo misterioso, lo asombroso, que la sensación de existir no tiene nombre ni forma, no tiene nombre ni forma. Esa es la sensación, digamos así, que ya no necesitas decir sí existo. No, no, ya está. A otros se lo diré. Pero ¿cómo me voy a decir a mí mismo sí existo? ¿No? Sería como, a ver, ¿necesito yo decirme que existo? No. ¿A quién le estoy diciendo que existo? A un personaje que no pertenece a la existencia, ¿no? A ese le estoy diciendo que sí existe. Es como que me estoy convenciendo a mí mismo. Así como te convenzo a ti de que existo, también me tengo que convencer a mí mismo, porque el personaje al que me dirijo, que eres tú, es el mismo o es otro personaje al que me dirijo a mí mismo, yo. Cuando dejo de dirigirme a los personajes para responderte a ti y querer convencerte de que sí existo, y la misma forma no me interesa ya convencerme que sí existo, porque yo tengo la comprobación, la percepción, me quedo con la percepción y no necesito, eh, digamos así, de la mente, del nombrarlo, del describirlo para convencerme. Es como si nosotros vivimos esta experiencia de que yo veo algo y se lo tengo que contar a otro y no me cree, tú dices, bueno, no me cree, pero que yo lo vi, que yo lo percibí. Es decir, es algo que me sucedió. Me puede ser difícil transmitirlo, convencerlo, que me crea, sí, puede ser difícil, pero a ese que yo me resulta difícil de convencer de lo que yo vi, es exactamente la dificultad que tenemos de convencernos a nosotros mismos de que soy la sensación de ser. Tengo que encontrar la forma de convencer. Tengo que encontrar la forma. Y la forma que tenemos de convencernos es intelectual, es más descripción, es más interpretación, es más conceptualización. Y aquí, otra vez, cada una de esas intenciones nos aleja de la sensación. La sensación es manifestada por el silencio, sin nombre, sin forma, sin lenguaje, sin mente, quietud, y permanecer allí. Y lo que suceda al permanecer allí es lo que aún no ha sido descubierto. Es lo que todavía es ese misterio a lo cual estamos, cuando decimos, quiero esa paz, ¿no? Quiero esa bienaventuranza, quiero esa armonía, que, todo eso que queremos, en definitiva es esto, claro, pero seguimos buscándolo como algo que aparentemente existe, cuando en realidad es algo que es.